Bueno, hermanos, vamos a continuar, hermanos, con la predicación del Evangelio de San Marcos. Ya vamos en el capítulo 2, versículos del 13 al 17, hermanos. Es lo que vamos a comentar en este día. Y bueno, pues vamos, acompáñenme a orar, hermanos, para ponernos en manos del Señor. Padre Santo, Dios de misericordia, Dios todopoderoso, Dios que tienes, Señor, misericordia de cada uno de nosotros, de tus seres creados. Padre, tú que has provisto un camino para que todo hombre vaya a ti, Señor, entre a tu reino celestial, donde tú estarás, Señor, por toda la eternidad. Te rogamos, Señor, que el día de hoy tu palabra pueda exponerse con claridad. Dame de tu Santo Espíritu, Señor. Dame de tu gracia, Señor, para poder exponerla. Tú conoces mi capacidad, Señor. Aún el apóstol Pablo decía quién es suficiente para esto, Señor, y es tu palabra, Señor. Yo te ruego de tu Santo Espíritu que esté con nosotros, que esté conmigo al hablar y que esté con mis hermanos que escuchan, Señor, y con aquellos que aún no han sido salvos, que el día de hoy sea ese día, Señor, ese día en que Él te puedan hacer ellos una gran fiesta, Señor, en sus corazones, porque tú les has salvado. Salva el día de hoy, mi Señor, ten misericordia de nosotros, de este pueblo que tú has escogido y que tú has salvado. Te lo pedimos. También te rogamos, Señor, antes de dar el amén por todos nuestros hermanos que no pudieron venir el día de hoy. Sin duda, Señor, que les extrañamos, te rogamos que les guardes donde se encuentren. Padre, glorifícate en todas las cosas, por los méritos de Cristo y para su gloria. Amén. Amén. Bien, hermanos, Marcos capítulo 2. Les pido si nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor, hermanos. Capítulo 2, de los versículos del 13 al 17. Dice así la palabra de Dios. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Mis hermanos, empieza este texto con el Señor Jesucristo caminando nuevamente por la orilla del mar de Galilea. Habíamos comentado que el Señor Jesucristo había puesto como su centro de operaciones la ciudad de Capernaum. La ciudad de Capernaum estaba a la orilla del lago de Galilea. Y el Señor Jesucristo había caminado por ahí ya previamente, hermanos, cuando llamó a sus primeros 4 discípulos. Recordemos en el capítulo 1, cuando el Señor Jesucristo llamó a Andrés, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y ahora el Señor Jesucristo también está caminando por aquí, hermanos. El ministerio temprano del Señor Jesús se desarrolla en los lugares y las villas y los pueblos que estaban cerca al mar de Galilea.
Dice este texto, con el que empieza, después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Aquí cuando dice toda la gente venía a él, hermanos, estamos hablando de algo, es una palabra de hablar que es una manera exagerada de decir las cosas para darnos a entender que la gente se empezaba a juntar, que iba a seguir y la gente iba aumentando gradualmente hasta que de pronto ya se convertía en una multitud. Lo más relevante, hermanos, de este texto es que nos damos cuenta que el Señor Jesucristo estaba incansablemente, hermanos, predicando el Evangelio. Dice, y Él les enseñaba. Que les enseñaba, como lo vimos previamente antes, hermanos, el Señor Jesucristo les había estado enseñando principalmente el Evangelio. Marcos 1:15 dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Esa era básicamente la médula de su enseñanza, hermanos. El Señor Jesucristo podía enseñar de todo el Antiguo Testamento, podía enseñar muchas historias que nosotros no sabemos, que estaba la multitud reunida, y el Señor Jesucristo enseñaba muchas cosas, pero finalmente llegaba al Evangelio. Lo que Él quería era enseñar a la gente cómo entrar al reino de Dios. Marcos nos habla específicamente sobre el reino de Dios. La gente se impactaba con sus enseñanzas y sus milagros, hermanos. Estaban impresionados, se agolpaban alrededor de Él. Eso nos da una indicación, hermanos, de su autoridad, de su poder con la predicación de la palabra. Hermanos, quizás tú tengas un predicador preferido, no sé quién, pero no importa, hermano, porque por más que te atrape ese predicador en este mundo, ninguno se va a comparar con la manera que el Señor Jesucristo atrapaba a la mente y a las conciencias de los quienes le escuchaban. El Señor Jesucristo es el predicador por excelencia. A un Espurio, que fue llamado el rey de los predicadores, hermano, tenía como 4,000 o 5,000 personas allí en su iglesia, pero ni siquiera él podemos imaginar que su predicación se acercara tantito a la predicación del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo anunciaba el reino que se había acercado. Tenían que arrepentirse y entrar de una manera humilde. Irónicamente, hermanos, en este texto que vamos a leer, el Señor Jesucristo habla a alguien que es un ser despreciado de la sociedad, en una condición pecaminosa, y el Señor Jesucristo le da la gracia para salvación. Este es el caso que nos ocupa el día de hoy, hermanos. Dice el versículo 14, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. Algunos han sugerido, hermanos, este Leví es Mateo, el que escribió el libro del Evangelio de San Mateo, que lleva su nombre. Algunos han sugerido que Leví era su segundo nombre, Mateo Leví. Otros dicen que Leví era un levita de nacimiento que venía de la tribu de los levitas y que había nacido en la familia de los levitas, y se acostumbraba en aquellos tiempos a todos los que nacían en la familia de los levitas llamarles por el nombre de Leví. Si esto es así, hermanos, si Mateo o Leví vendía de la tribu de los levitas, entonces él era doblemente odiado, porque este hombre era odiado, hermanos, por sus compatriotas. Porque sería doblemente odiado, hermanos, porque entonces habría abandonado su vocación de levita y en lugar de seguirla la despreció para irse a buscar el dinero, irse tras el dinero. También notamos más adelante, hermanos, en Marcos, que se menciona también a Jacobo, hijo de Alfeo. Y aquí está diciendo Leví,
y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. Más adelante en el 3:18 menciona entre sus discípulos a Jacobo, hijo de Alfeo. Entonces, hermanos, quizá Jacobo y Leví o Jacobo y Mateo pudieron haber sido hermanos, hijos del mismo padre Alfeo. Y aquí nos dice, hermanos, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. El banco de los tributos públicos no era una oficina de impuestos como lo conocemos aquí, hermanos, en estos tiempos, sino era un puesto, o era un banco, o era un lugar que se podía mover. Y era un lugar donde los que se sentaban allí, lo que se encargaban ellos era de cobrar los impuestos por todo aquel que se encontrara, o todo aquel que pasaba en el camino. Estaban prácticamente tratando de pescar a alguien a quien cobrarle impuestos según sus actividades. ¿Dónde estaba aquí Leví cuando el Señor pasó por allí? Obviamente en los comentarios hay varias opiniones. Algunos dicen que él seguramente estaba en el camino, en la gran carretera occidental, la que partía desde Damasco, bajaba a Capernaum y luego seguía con rumbo al mar Mediterráneo. Era, por decir, en aquel entonces el camino por el cual pasaban todos los que iban a vender y llevar sus mercancías, tanto al mar como traer del mar para vender en tierra, en los diferentes pueblos. Entonces por ahí estaría Leví pescando, tratando de ver quiénes llevaban mercancías para cobrarles impuestos. También, hermanos, hay otra posibilidad. También dice que pudo haber tenía su caseta o su banco de los impuestos cerca del lago de Galilea para cobrar impuestos según la pesca a los pescadores que pasaban por ahí con su pesca. Estaba al pendiente para poder cobrarles el impuesto, porque por todo cargaban impuestos. Entonces recordemos que la pesca en el lago de Galilea, hermanos, como lo hemos comentado antes, era un gran negocio. Pedro y Jacobo Pedro y Andrés, Jacobo y Juan eran pescadores que eran prósperos en los negocios, no como pensamos que ellos eran hombres pobres. Pescadores eran hombres pobres. No, hermanos, eran prósperos en el negocio de la pesca. Posiblemente por ahí estuvo Leví. Lo que es indudable es que Leví era un oficial que trabajaba para Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea. Cobraba impuestos y luego Herodes le decía, tienes que traer tantos impuestos. Pero ¿qué es lo que hacían los recolectores de impuestos? A ese impuesto que el tetrarca les pedía, ellos les aumentaban mucho más, los sobrecargaban de los impuestos, y ese aumento, esa diferencia, la agarraban ellos y era para su vida, para su propia riqueza. Estos hombres, los recolectores de impuestos, hermanos, eran despreciados por su mala reputación, por su deshonestidad, por su corrupción, por sus exorbitantes recargos, por su alianza con los gobernadores opresivos, tanto con los romanos como con los judíos, como con Herodes Antipas. Y debido a que ellos hacían sus riquezas del dinero que cortaban arriba de los impuestos normales, eso, hermanos, hacía que la extorsión y la corrupción fueran algo desenfrenados. La Mishnah o la Torah, la Mishnah es la Torah pero oral, prohibía aún recibir limosnas de una persona que tuviera el oficio de recaudador de impuestos. Dice la Mishnah, debido a que el dinero proviene presumiblemente de haber sido ganado ilegalmente. También decía este libro que si un recaudador de impuestos entraba a una casa, todos los que estaban en ella se volvían impuros. Era un hombre pecador. Llevaba el pecado a la casa donde él estuviera, llevaba el pecado juntamente con él, contaminando todo lo que hacía. Los rabíes fueron más lejos todavía como para decir que les era permitido mentirles a los recaudadores de impuestos con tal
de proteger la propiedad de uno, porque eran abusivos. Quizá Leví, al ver la gente cómo se compraba con el Señor Jesucristo, quizá estuvo pensando cómo hacer un negocio aquí. A lo mejor voy a cargar algunos impuestos sobre toda esa gente que viene y escucha a Jesús. A eso se dedicaban, hermanos, los cobradores de impuestos, buscando de dónde recaudar el dinero. Por lo tanto, eran muy odiados por todo el pueblo. Pero al escuchar la voz del Señor, cuando le dijo, sígueme, inmediatamente se levantó, dice inmediatamente, y levantándose le siguió. Fue inmediatamente, hermanos, sígueme. La palabra en griego sígueme es un presente imperativo, indicando una acción continua que empieza ahora, pero debe de continuar en el futuro. Y eso lo usa el Señor Jesucristo únicamente con sus discípulos, cuando llama a sus discípulos. Y en el Nuevo Testamento solamente vemos esa palabra, hermanos, cuando llama a sus discípulos. Un llamado similar, como les había comentado, habían recibido los primeros 4 discípulos. Y asombrosamente, hermanos, el Señor Jesucristo llama o elige discipular a uno de los que practicaban esas profesiones, las más odiadas y despreciadas en aquellos tiempos. A ellos les llamaban la escoria, la escoria de esa sociedad, donde llamaban a los recaudadores de impuestos. El llamado de Jesús, hermanos, es más poderoso que todas las riquezas del mundo. Su llamado es simplemente irresistible. Cuando el Señor le llama a alguna persona, su llamado es irresistible. Cuando el Señor llamó aquí a Leví, le dijo, sígueme, levantándose le siguió. Hermanos, si es que cuando el Señor Jesucristo le dice a una persona, sígueme, cuando el Señor Jesucristo llama a alguien, también implica, hermanos, implica que esa persona tiene ya un corazón nuevo. Si esa persona le sigue y tiene fe para seguir, esa persona ya ha sido cambiada de su corazón, esa persona ya ha sido justificada. ¿Cómo sé esto, hermanos? ¿O por qué les puedo decir esto? Porque lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 28 y 30, cuando habla a los que conforme a su propósito son llamados. Y luego dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y luego dice, y a los que llamó, a estos también justificó. Cuando el Señor te llama, al mismo tiempo ya te está justificando. Cuando tú crees en Él y arrepientes de tus pecados, sientes la necesidad de venir al Señor Jesucristo y respondes a su llamado, amigo, ya estás siendo regenerado, está siendo cambiado de nuevo, está siendo justificado. Muchas cosas que pasan al mismo tiempo. Sabemos del Ordos Salutis, hermano, que hay un cierto orden, pero la verdad es que muchas cosas pasan exactamente en el mismo momento. Entonces, hermanos, este hombre, Leví, desde el momento en que creyó y se levantó y le siguió, de ese momento ya había sido justificado. En ese momento vino un gozo tremendo a su corazón. Lo dice el versículo 15, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús. Bueno, hermanos, cuando dice aquí aconteció que estando Jesús a la mesa, uno se puede preguntar, ¿la mesa de quién? ¿La mesa estaba con Leví o estaba en la casa de Jesús? Pero Lucas, en un pasaje paralelo, nos aclara este punto, porque en Lucas 5:29 dice Lucas, y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Estamos hablando de la casa de Leví. Sin duda una casa grande, una casa, por ser una persona rica, que vivía de los impuestos, y le hizo una gran fiesta. Mateo o Leví le hizo una gran fiesta a Jesús. ¿Por qué le había hecho gran fiesta, hermanos? Había algo en su corazón. La única razón es porque ya había creído y
y había sentido esa paz que tiene toda persona cuando se sabe que ha sido limpiada de sus pecados. Dice Salomón en el libro de Eclesiastés: por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos. ¿Por el placer de qué? Aquí Mateo, para Leví existía un gran placer y un gran motivo. Había nacido de nuevo, había creído en el Señor Jesucristo, había escuchado la voz de Cristo diciendo: sígueme. Para sus amigos, quizá ese era un momento muy triste, quizá era porque veían que se iba de con ellos, que iba a seguir a Jesús, un hombre que era rico, que se había hecho rico, y pensaba que quizás se había vuelto loco. Porque, amigos, hermanos, cuando el Señor Jesucristo les decía sígueme, significaba dejar todo, absolutamente todo. Sus padres, sus hermanos, sus negocios, abandonar todo. Aquí Leví está cambiando sus riquezas por seguir al Señor Jesucristo. Para el mundo, esos hombres están locos. Igual como nosotros, si quieres seguir al Señor, eres loco, eres un hombre loco, un hombre que no encajas con la sociedad, que no encajas con la actualidad. Eso era del pasado, pero seguir al Señor como tú tratas de hacerlo con tu vida, con tu manera, con tu piedad, con tu manera de llevar la vida, es que estás medio loco. Eso es lo que nos dice el mundo. Debemos de estar locos o el Señor nos ha llamado, hermanos. O estamos locos o el Señor nos ha llamado. Por gloria a Dios, el Señor nos ha llamado. Eso lo tenemos bien claro en nuestros corazones. Dice: muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Los publicanos, ya sabemos, eran los recaudadores de impuestos, pero vale la pena, hermanos, explicarle un poco de lo que aquí le llamaban pecadores. ¿A quiénes le llamaban pecadores? Pues todos eran pecadores, pero la Mishnah, o la Torah oral, describe a los pecadores como lo describe allí en su texto. Dice: eran apostadores, prestamistas, gente que organiza carreras deportivas de palomas, comerciantes del año sabático, ladrones, violentos, pastores y, por supuesto, recaudadores de impuestos. Eso es lo que dice el libro de la Mishnah. Pero algunos de ellos, no todos, hermanos, eran hombres que habían cometido algún delito, pero muchos eran simplemente trabajadores y plebeyos que estaban demasiado ocupados, o eran demasiado pobres o demasiado ignorantes como para poder cumplir las normas religiosas. Y es que, según la opinión de los fariseos, un pecador, para un fariseo, un pecador era simplemente aquella persona que no se sometía a la interpretación de la ley, pero como ellos la interpretaban. Que no se sometía a la ley, pero como la interpretaban los fariseos, como interpretaban ellos la Torah. Leemos también, recuerden, hermanos, un versículo en Juan 7:49, cuando se refieren los fariseos a esa gente, a los pecadores, todos los que estaban fuera de su círculo. En Juan 7:49 ellos dicen: mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Así se referían ellos, hermano. Todo el mundo, todo lo que estaba fuera de su círculo eran pecadores. Y luego dice que muchos le habían seguido. Había muchos que le habían seguido, y había muchos que seguían a Jesús. No todos habían creído, sino muchos lo seguían para ver sus milagros, para ver las cosas asombrosas que hacía, para escucharle también, pero no todos habían creído. Una pregunta, hermanos, para pensar, para ti. No me respondas a mí, sino solamente respóndete a ti mismo allí. Lo primero que venga a tu mente: ¿cuál ha sido el acontecimiento más relevante de tu vida? ¿Cuál es el que te ha gustado más y te ha traído el mayor placer o mayor gozo? ¿De qué evento en tu vida estás más orgulloso? Normalmente lo que se le viene a la mente, lo primero, eso es.
Cuando yo estaba meditando en esto, hermano, se me vino a la mente una escena cuando yo estaba por ahí en el Paraninfo del Ateneo Fuerte, sentado con mi diploma de pasante de ingeniero industrial electricista. Y ahí estaba yo lleno de orgullo, hermanos, porque allí pensaba finalmente he acabado una carrera, porque esa carrera me costó trabajar toda mi vida. Yo salí de mi rancho desde los 12 años y me fui a un internado católico romano por 3 años. 12 años, hermano, tenía 12 años, era un niño, lloraba bastante, yo todas las noches lloraba extrañando a mis hermanos y a mi madre y a mi padre. Tenía yo muchos hermanos, unos 12, allá todavía no estaban todos, pero los extrañaba yo a todos, hermanos, y luego lloraba mucho tiempo, pero luego nos vinimos a Saltillo, del rancho nos vinimos a Saltillo, y aquí hubo mucha pobreza y mucha necesidad, también mucho sufrimiento. Para poder hacer la preparatoria tuve que trabajar. Para hacer la carrera tuve que trabajar también, siempre descansando los 4 o 5 años entre semana para yendo a trabajar los domingos. Entonces yo estaba ahí sentado y decía, finalmente ya acabé la carrera, pero yo decía, yo. Y para aumentar mi orgullo, hermanos, yo había sido contratado 15 días antes de graduarme por una empresa local, ya tenía trabajo. Todavía no me graduaba, ya tenía trabajo. Hermanos, bueno, que se me vino a la mente, mamá, que ese era el evento más, no se me vino, bueno, para que no meto problemas, no se me vino mi matrimonio, no se me vino otra cosa, se me vino ese. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que eso es todavía mi ídolo que estaba en mi corazón. Cuando me di cuenta ahora que preparaba ese mock, me di perdón al Señor, le dije, te entrego ese ídolo también de mi corazón, mi orgullo y el creer que yo hice todas esas cosas, yo solo, yo las hice. No, hermanos, es un error, porque aunque nosotros estábamos en nuestros pecados, desde cuando estuvimos en nuestros pecados, el Señor fue orquestando todas y cada una de las cosas por las cuales pasamos, por las cuales hemos pasado, hasta cuando el Señor nos llama. Todas, buenas y malas, el Señor ha tenido cuidado de sus detalles. Yo meditaba allí muchas cosas que pasaron en mi vida, como el Señor me salvó muchas veces de la muerte, hermano, muchas veces, algunas que ni siquiera mis hermanos las conocen, y de accidentes en el trabajo, y de accidentes, hablando de accidentes varias veces en el trabajo, y era yo operario, obrero, entonces el Señor me ha salvado de muchas cosas, hermanos, pero todas fueron orquestadas hasta que un día el Señor me llamó, y hubo una persona que me habló del Evangelio, y yo vine al Señor y dije, sí, en verdad, yo no conocía eso. Aunque yo estuve enterrado en un seminario católico romano, yo no conocía el Evangelio, para nada. La Biblia era la que menos conocía. Me sé todo el rosario de memoria, me lo sabía, ya se me olvidó, pero todo el rosario de memoria, hermano, y hasta mi mamá estaba bien orgullosa porque en estos tiempos de Navidad me invitaba por allá a hacer rosario a diferentes familias. Entonces mi mamá estaba orgullosa de mí. Pero hermanos, yo estaba en mis pecados. Y hermanos, igual me sucedió a ti, quizá no sé qué se te vino sé qué se te vino a la mente, de que estabas más orgulloso, pero hermanos, no hay nada que sea más valioso que aquel día cuando el Señor nos llamó para entrar a su reino. Y no porque lo mereciéramos, sino por el puro afecto de su voluntad, dice Efesios. También dice el apóstol Pablo, sino que lo necio del mundo escogió Dios, y lo débil del mundo escogió Dios, y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Claro, faltan más textos intermedios, pero eso somos nosotros, cada uno de ustedes y yo. Pero nada hay más hermoso que voltear y ver nuestra conversión, ver la mano de Dios cuidando de cada paso que hemos dado nosotros hasta que Él nos llama. Hermanos, luego dice aquí, versículo 16, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con publicanos y con los pecadores,
dijeron a sus discípulos. Escribas y fariseos, hermanos. Ya vimos previamente lo que significaban los escribas. Eran los expertos de la ley, normalmente eran miembros de la secta de los fariseos. Recordemos que básicamente en ese tiempo había dos sectas, los fariseos y los saduceos, y la mayor parte de la gente pertenecía a una o a otra. La mayoría pertenecía a los fariseos. Los saduceos eran minoría. Pero también había algunos que no pertenecían ni a una ni a otra, en ningún partido. Pero vamos a hablar un poco de los fariseos. Ellos provenían, los fariseos, de unos judíos piadosos que pelearon junto con los macabeos contra la opresión de Antíoco IV Epífanes, del año 175 al 163 antes de Cristo. La palabra fariseo probablemente se deriva de un término hebreo que significa separatista, el cual era aplicado porque era un grupo que su obsesión era la santidad. Entonces ellos se separaban de cualquier cosa que fuera una contaminación espiritual. Su característica distintiva era su estricta adherencia a la ley, no únicamente a la ley escrita, sino a la ley oral, a la Torá y a la Mishnah. Pero el problema con ellos, hermanos, ellos trataban de construir y de una muralla y cómo vivir dentro de la Torá para no ser contaminados. El problema con ellos fue que ellos aumentaron, le agregaron a la palabra escrita y le aumentaron muchas cosas y luego interpretaron esas cosas a su manera. Jesús tenía muchas cosas comunes teológicamente con los fariseos, más que con los saduceos. Nosotros conocemos cuando hablan de fariseo, se nos viene a la mente la palabra hipócrita, pero en aquellos tiempos, hermanos, no se les conocía así. El Señor Jesucristo los empezó a calificar así. Más bien ellos eran admirados por su piedad y su escrupulosa observancia de la ley. El Señor Jesucristo no los criticaba por sus objetivos, sino por la forma que era incoherente e hipócrita en que lo llevaban a la práctica. Y sus interpretaciones las había llevado a la altura de la ley de Dios, como si fueran mandamientos de la ley de Dios, las interpretaciones que ellos daban. Y hemos visto algunas que han sido completamente exageradas. Que los fariseos guardaban con lavamiento de las manos, se lavaban muchas veces las manos todos los días, cada rato, para evitar contaminarse y muchas otras cosas que son exageradas. Se observaban con las cosas externas, descuidando lo que era más importante, la justicia y la misericordia, como más adelante el Señor Jesucristo les exhortará. Pero había algunos puntos positivos de los fariseos, hermanos. Acompáñenme al Evangelio de Lucas. Lucas 7. Mateo, Marcos, Lucas, un poco más adelante. Lucas 7, 36. Lucas 7, 36 dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado a la casa del fariseo, se sentó a la mesa, lo invitaban al Señor Jesucristo. Teológicamente estaban de acuerdo en algunas cosas. Un poco más adelante, 11:37, Lucas 11:37 también dice: y luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Y también, incluso algunos se ponían de parte de Jesús. Algunos le advirtieron sobre la persecución de Herodes. Vamos a leer un poco más adelante, Lucas 13:31. Dice: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Aquí vemos algunos fariseos también
que simpatizaba con el Señor. Regresando al texto de Marcos 16, 2:16, dice, ya hablamos de los escribas y los fariseos, y viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Estos hombres, al hacer esa pregunta, ellos decían que todos eran pecadores. Ellos se llamaban a sí mismos que eran justos delante de Dios. Todos los demás pecadores estaban fuera. Todos los demás eran pecadores, como ya hemos visto. Las comidas, hermanos, eran rituales sociales en aquellos tiempos. Entonces se hacían con un objetivo. Pero solamente los fariseos no podían ir a comer con otros que fueran diferentes. Ellos respetaban mucho el estatus, su estatus social, eran muy escrupulosos. No podían ir a comer a la casa de un israelita común, porque ellos luego no estarían seguros si la carne que estaba allí había sido limpiada correctamente, o si a lo mejor las personas que estaban allí, cuando estaban allí, ellos no habían diezmado adecuadamente. Entonces no comerían nunca con un israelita común, especialmente nunca comerían con un recaudador de impuestos, contaminado y pecador. Entonces los fariseos esperaban, hermanos, que Jesús, un rabí respetado, actuara de la misma forma que ellos, de la misma manera que ellos, no comiendo con los pecadores, ni menos con los publicanos. Y de alguna manera indirecta se queja con los discípulos y les dice: ya ves lo que es tu maestro. ¿Qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Dice el 17, hermanos: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y existía ese proverbio, hermanos, en el círculo de los judíos, tanto en el círculo de los judíos como fuera, era un proverbio extendido: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Pero el Señor aparte lo aplica maravillosamente. Dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Vemos el contraste, hermanos: sanos y enfermos, justos y pecadores. Dijo el Señor: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hermanos, olvidé por completo decir que el título de este sermón se llama El oficio de Jesús como médico de almas. Que había preparado tres puntos, de los cuales ya me pasé 2 y voy a empezar el 3. La preparación era necesaria para traer el reino de Dios, fue la primera parte, cuando hablamos sobre Leví. Y luego el llamado de Jesús, que alivia el amor al dinero, fue cuando el Señor Jesús llamó a Leví. Y ahora, hermanos, el gran médico, el médico divino es el último punto para la enfermedad del alma. Jesús, hermanos, es el gran médico espiritual para la gran necesidad espiritual que existe. Hay muchos enfermos y muchos pecadores, y Él es el médico de las almas. Cuando el Señor Jesucristo dice aquí: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, no les está dando por su lado o los está aceptando a los fariseos por lo que ellos habían dicho de que ellos eran justos. No está dando por sentado que ellos sí eran justos y los demás no. Pero aquí no lo dice, aquí está diciendo solamente, no está implicando eso, está diciendo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es el médico. El término griego para la palabra llamar es kaleo, que también puede implicar una invitación a un banquete.
Y así es, hermanos, porque cuando el Señor Jesucristo llama, ahora ya no es el invitado, sino ahora va a ser el anfitrión. Está llamando a pecadores a ir a cenar con Él, a su reino. Lo leemos en Apocalipsis 19:9. Allá dice, hermanos, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Como cuando vamos a ver a un médico, hermanos, normalmente entramos a un consultorio y vemos por ahí los títulos de médico, dónde estudió, ahí con una curiosidad ahí de dónde se tituló, qué maestría tiene, qué especialidad tiene. Y los médicos pues lo ponen allí, ¿no?, en sus consultorios. Es normal que lo hagan. Podemos imaginar, hermanos, que entramos al consultorio del Señor Jesucristo y podemos ver allí unos títulos del Señor Jesucristo, el gran médico de almas, cirujano con destreza infalible e incansable, gran experiencia en la enfermedad espiritual del hombre, especialista en la naturaleza humana. Tiene también una especialidad muy relevante en enfermedades letales y enfermos terminales. Es un médico del corazón porque sana a los quebrantados de corazón y da fuerza a los débiles. También tiene doctorado en sanar y hacer volver a la vida los casos más desesperados. Incluso puede dar vida a los muertos. Pero la especialidad donde es infalible y tiene otro doctorado y la que más disfruta realizar es su tratamiento contra una enfermedad mortal de la cual todos estamos contagiados y que es una plaga. Esta enfermedad es el pecado. Para esa enfermedad, hermanos, no existe un remedio en este mundo. Y esa enfermedad, desde que vino a este mundo, nos ha estado extinguiendo cada día. Hermanos, ¿quieres saber si estás enfermo? Chécate uno de estos síntomas para ver si estás enfermo. Si tú tienes alguno de los siguientes síntomas, ve a este médico. Sentimientos y emociones y actos egoístas, amor a ti mismo, pensamiento o actos inmorales, pensamiento de lujuria o de lascivia, comportamiento agresivo, una aprobación irracional de las tradiciones, una idolatría hacia una imagen o venerarla, idolatría al dinero, idolatría a la familia, a un ser querido más que a Dios, y principalmente idolatrarnos a nosotros mismos, hermanos. ¿A cómo nos idolatramos a nosotros mismos, hermanos? Nosotros somos, primero yo, después yo y luego yo. Nos amamos, nos queremos mucho a nosotros mismos. Si tienes al menos una de estas, estás contagiado. Las consultas. Este gran médico vino a este mundo para traernos medicina divina y regresó a su lugar, y ahora está disponible 24/7 para atender todas tus enfermedades y puede atender a todos al mismo tiempo. Su consulta no tiene costo y la medicina está a tu alcance y es gratis. De ninguna manera está lejos para alguno su medicina. Hay unos requisitos para consultarlo. Tienes que ser consciente de tus pecados y conocer que ya tienes alguno de estos síntomas. Estás enfermo de algunos de los síntomas que leímos. Jesús el médico, en su receta, Él te dirá: el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. No hay alguien que diga: yo estoy tan enfermo y tan contaminado por esta clase de pecado que quizá ya no tenga remedio. Esa enfermedad es insoportable la que tengo, aún me da pena confesarla.
Amigo, tienes que saber que la carga más pesada que te puedas imaginar ya fue cargada sobre el Señor Jesucristo en el Calvario y llevó todos esos pecados que te avergüenzan. Leví tenía una carga similar. Él amaba el dinero. No le importaba lo que dijeran de él, no le importaba lo que dijera el mundo, con tal de ser rico y vivir de los placeres de este mundo. Pero el Señor lo liberó. Y el mismo Mateo escribirá más tarde las siguientes palabras del Señor Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, que hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Son las palabras de este gran médico, hermanos, amigos, las palabras de este gran médico. Tu salud está garantizada cuando vienes a este gran médico. Vas a salir de ahí descansado de su consultorio. Hace poco fui a ver un médico. Cuando terminé le dije, creo que me siento más enfermo ahora que voy saliendo que cuando debería estar, por lo que me dijo. Pero dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, que hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Leví lo experimentó en el momento que creyó y le hizo una gran fiesta a Jesús. Hermanos, una ilustración. No hace muchos domingos falleció un vecino. Vivía al otro lado de mi casa. Un domingo por la tarde, estábamos ahí, mi esposa y yo, toda la familia, y mi cuñado que no vino hoy, que es mi vecino. De hecho, él se dio cuenta primero. Dio un infarto a este señor y tuvieron tiempo de llamar a la ambulancia, y llegó a la ambulancia relativamente rápido y tuvieron chance de intervenirlo, pero no pudieron hacer nada. Lo llevaron a la ambulancia, una iba vivo y no pudieron hacer nada. Allá le dieron otros 2 o 3 ataques y falleció. Lo quemaron y mi esposa y yo fuimos a acompañar a la familia. Y estaba allí una foto grande de él, y debajo de él estaba pues una urna con unas cenizas, con sus cenizas. Y allí le comenté a mi esposa, es increíble qué poca cosa somos. Un poco de polvo se reduce en nuestra vida. Sus músculos, su alegría, su hablar, su movilidad en una persona deportista más joven que yo. Un día antes me había escuchado decir, ¿cómo estás, José? Y ahora estaba allí, reducido a polvo, a cenizas. Inmediatamente pensé, pero eso no es todo. Él no ha muerto, su alma es eterna. Si así no fuera, ¿qué caso tendría que Dios enviara a su Hijo a este mundo a sufrir toda su vida y luego morir en la cruz? Sí, me dije ahí a mí mismo, allí, la muerte, si la muerte es cierta, entonces también lo es la vida eterna. Hermanos, todavía aún ahí tienen que confirmar estas cosas. Si la muerte es cierta, entonces la vida eterna también es cierto. Y me dio temor en ese momento. Y pensé, ¿dónde estará su alma? Si me vino un pensamiento de terror, ¿estará sufriendo ya por toda la eternidad? ¿O habrás tenido Dios misericordia de él? ¿Había tenido tiempo para pedir perdón a Dios? No lo sabemos. Solamente Dios lo sabe, hermanos. Pero si tú estás aquí hoy, amigo, joven, que no eres cristiano y estás escuchando esto que estamos diciendo, entonces estás vivo. Y mientras estés vivo tienes la oportunidad de salvar tu alma.
porque has escuchado que Jesús, quien te dio la vida, también vino a este mundo para sanar tu alma. La manera de tú sanar tu alma es que tú vengas a Él, le pidas perdón por tus pecados, te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe y tu confianza en el Señor Jesucristo, y Él va a sanar tu alma. Es una garantía. Amigos, ¿sabes que el gran engaño del diablo en este mundo es que no te preocupes por tu alma? Este mundo trabaja todo el tiempo para que las personas se preocupen por su cuerpo, y el avance de la ciencia y de la tecnología, toda es para el bienestar del cuerpo, pero muy poco se preocupa por su alma. Y el cuerpo terminará siendo un poco de polvo, pero el alma es eterna. Es el gran engaño del diablo, que no te preocupes por tu alma. Pero tu alma es eterna y no tu cuerpo. Tu cuerpo es mortal, tu alma es inmortal. ¿Conocías ya de este oficio de Cristo, de ser el médico de las almas? ¿Has sido contagiado por el pecado? ¿Has venido a Cristo en busca de liberación para tu enfermedad? Amigo, no te preguntes, ¿será esto también para mí? No digas, quizá mi mamá me va a desechar. Tampoco digas, como nos dicen en el evangelismo, pues ahí luego a ver qué pasa cuando les presentamos el Evangelio y que se arrepientan. Pues ahí luego a ver qué pasa. Te diré lo que pasará: serás echado al lago de fuego. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amigo, jovencitas, venga a Cristo con fe y arrepiéntete de tus pecados. Concluimos, hermanos. Después de ver un caso así como el de Leví o Mateo, nunca debemos desanimarnos en cuanto a la salvación de nuestros seres queridos en tanto que estén vivos. Nunca debemos decir de nadie que es demasiado malvado o duro o mundano como para volverse cristiano. No hay pecados tan numerosos humanos que no puedan ser perdonados. Aquel que llamó a Leví hace más de 2000 años vive aún y está todavía, y donde está es todavía más poderoso, pues aún está, pues ya está glorificado. Los escribas y los fariseos despreciaban a los pecadores y esperaban que Jesús hiciera lo mismo, pero Jesús no había venido para ser famoso, para obtener millones de likes, sino para traer salvación a la gente perdida. El ministerio del reino de Jesús es una gozosa invitación a todos los publicanos y pecadores de este mundo a que reconozcan su necesidad espiritual. Les escuchamos decir: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén.